Desde el pasado 7 de octubre, el mundo ha estado muy pendiente de lo que sucede en Israel y también en la Franja de Gaza. Ese 7 de octubre, el grupo Hamas lanzó un ataque terrorista contra Israel. La mayoría de los muertos son civiles. Después de eso, se desató una guerra que nos tiene en vilo al mundo, independientemente del lugar en el que uno esté, está pendiente de lo que está sucediendo allí. Según la Secretaría de Sanidad de la Franja de Gaza, han muerto en esa zona más de 10.000 personas. Ustedes lo miran, sería una población como Salento, aquí en el eje cafetero colombiano. Entre esos, 4.412 son menores de edad. El embajador de Israel para Guatemala y El Salvador se prestó para esta conversación. Gracias, embajador, primero por estar aquí conmigo en esta entrevista. No, gracias a ustedes. Es así, estamos viviendo un mes de lo más difíciles de la historia de Israel. En este ataque de Hamas murieron 1.430 comunidades casi decimadas, bebés, niños pequeños, ancianos, familias enteras torturadas, más de 5.000 heridos y en este mes Hamas lanzó casi 10.000 cohetes a ciudades israelíes, Tel Aviv, Jerusalén, muchos otros. Además, Hamas tomó 240 rehenes, entre ellos también bebés, niños pequeños. No sabemos ni si están vivos, dónde están. Y estamos ahora operando en Gaza con dos objetivos: liberar estos rehenes, nuestros civiles, nuestros niños, y desmantelar las capacidades militares de Hamas para que nunca van a poder volver a hacer este tipo de masacre. Embajador, usted comienza de una vez con el tema. Yo sí quiero aclarar algo antes de desarrollar esta entrevista. Yo intenté hablar con la parte de Palestina aquí en Colombia, no me he podido comunicar, así que usted entenderá que tendré que hacer preguntas incómodas para que sea más equilibrada esta entrevista. Entonces, embajador, quería comenzar precisamente por lo que usted dice. Voy a comenzar por donde usted comenzó. Usted dice, estamos tratando de liberar a estos más de 200 rehenes que jamás capturó en nuestro territorio y queremos desmantelar las capacidades terroristas de Hamas en Gaza. Pero estamos hablando ya, embajador, como lo decía, de 10.812 palestinos muertos. Ahí han caído muchos civiles. ¿Qué piensa Israel sobre esto? ¿Qué es lo que justamente está hablando el mundo, entre ellos la ONU, que le ha reclamado a Israel y también a Hamas, hay que decirlo, de cometer crímenes de guerra en este territorio? Bueno, hay que decir dos cosas. La primera cosa, que todos estos números están saliendo del Ministerio de Salud, que está controlado por Hamas en Gaza. Ellos tienen un interés de subir estos números, demostrar que como sus soldados son en efecto civiles, porque entonces estos son números que no me parece que tenemos que tener tan confianza en los números. Segunda cosa, estamos operando contra una organización tipo ISIS o Al-Qaeda. Ellos, en efectivo, están haciendo un doble crimen de guerra. Están disparando cohetes indiscriminadamente a ciudades israelíes, que es un crimen de guerra, mientras están operando adentro de la población civil en Gaza. Nosotros en esta última semana confiscamos más de 4.000 armamentos y muchos de cuales estaban escondidos en mezquitas, en jardines de infantes, en edificios residenciales. Sabemos que la sede de Hamas misma está abajo del hospital central de la ciudad de Gaza. Nosotros, como ejército Israel, estamos haciendo todo lo posible para evitar daño a la población civil. Ayer evacuaron de norte de Gaza al sur más de 50.000 civiles y seguiremos abriendo, se llama corredores o ventanas humanitarias para que sigan evacuando en los próximos días. Además, estamos a través de la frontera con Egipcio. Gaza tiene una frontera con Egipcio también. Entran camiones, han ingresado más de casi 800 camiones estas 2 semanas, con agua, comida, medicamentos, más de Ujú. 3.000 toneladas de comida, más de 1.000.000 litros de agua. Nosotros no estamos luchando, no tenemos un interés de luchar contra la población de Gaza, pero sí vamos a asegurar que jamás está destruido. Esto sí, Ujú. porque jamás dijeron, dijeron que van a hacer otro 7 de octubre. Ellos no tienen intención de parar. Ujú.
Yo entiendo la posición de Israel y entiendo que las cifras las está dando la Secretaría de Sanidad de Gaza. Estamos hablando, según ellos, de 10.812 muertos, 4.400 niños. ¿Ustedes tienen cifras para contrarrestar o tenemos que fiarnos de esto porque igual son las cifras que están utilizando las agencias internacionales? Sí, obviamente que nosotros no tenemos cifras de lo que está pasando en casa. Y Ok, otra vez, pero tengo- embajador, regáleme un segundito aquí para continuar. sí, Esas son las cifras que tenemos, cifras oficiales según Gaza, pero aquí también quiero decirle, porque las imágenes que hemos visto, embajador, son de niños sufriendo, de niños muertos y de personas que, por supuesto, no sabemos reconocer si son de Hamas o no, pero ¿verdad? se ve un sufrimiento en la población civil. ¿Ustedes son conscientes de esto como israelíes? Sí, me parece que es una tragedia. Cualquier niño, cualquier civil muere por esta guerra es una tragedia. Y es una tragedia que es una responsabilidad de Hamas. Hay que recordar, Hamas empezó esta guerra 7 de octubre con un masacre de 1.400 civiles israelíes, tomando 240 rehenes. Si Hamas decide hoy regresar a estos, liberar a los rehenes y no controlar a Gaza, esta guerra se puede terminar. Pero yo no veo otra solución y para nosotros, después de este masacre, no tenemos otra solución sino averiguar que jamás no controla Gaza. Y esta es también la posición de la mayoría del mundo, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de nuestros amigos alrededor del mundo. Ellos entiendan que este es un desafío bastante importante. Es que me habla de dos cosas, pero le voy a poner un ejemplo, embajador. Si ustedes logran eliminar Gaza, independientemente de las víctimas civiles que se lleven por delante, para ustedes lograr el objetivo de eliminar Hamas, perdón, No, usted sí. cree, Hamas, perdón, ¿usted cree que se va a eliminar el odio que siente un grupo de la población palestina hacia Israel? Quiero decir, precisamente la reina de Jordania decía, es que si se elimina Hamas, no se está eliminando la causa del conflicto. Y aquí lo uno con lo que decía Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que justamente ustedes ahí tuvieron un desencuentro con la ONU por esto, él decía, es un conflicto en el que ninguno de los dos actores debe sobrepasar el derecho internacional humanitario. Jamás lo ha pasado, pero Israel también. Eso dijo la ONU. Y si se sigue haciendo esto, pues se va a llegar un poco o bueno, lo que estamos viendo, la eliminación de civiles simplemente con el objetivo de erradicar a Hamas, según Israel. No, pero mira, con todo respecto al odio, nosotros estamos defendiendo a nuestros ciudadanos. Jamás todavía está lanzando cohetes. Estoy hablando hoy, hace una hora, y ayer y el día antes, lanzando cohetes sobre nuestras ciudades. Empezó una guerra, sigue con esta guerra, y nosotros nos estamos defendiéndose, y vamos a seguir haciendo esto. Ahora, también hay que recordar, porque gente piensa de Hamas, piensan como cuando uno dice organización terrorista, que son 10 o 100 personas. Este es un ejército de 20.000 terroristas financiado y armado por 15 años por Irán con un presupuesto de 1.000 millones de dólares. Y por estos 15 años que nosotros salimos de casa y ya no estamos allá, ellos construyeron estos túneles y armamentos y 10.000 o 15.000 cohetes y ahora están usando todo este esfuerzo para atacar a Israel y nosotros tenemos que defendernos y esto es lo que estamos haciendo. Me parece que es lo que cualquier país se hacía en nuestra posición. Uh Y -huh. otra vez, estamos haciendo todo lo posible para evitar daño. Ya hace un mes estuvimos dando phone calls, llamando a la población para asegurar que se mudaran al sur de la franja de Gaza Uh para -huh. salir de esta zona de guerra. Entonces, también según el derecho internacional, estamos haciendo todo lo posible y a través de la ley, esto sí. Ujú. Embajador, usted dice jamás comenzó esta guerra. Según muchísimas visiones, entre ellos desde la ONU, le vuelvo a traer aquí a colación a Antonio Guterres, esto es un conflicto que no nace el 7 de octubre, ni nace de la nada, es un conflicto que lleva décadas, que no hemos podido salir de él, y le digo no hemos podido porque nosotros desde afuera también lo sufrimos un poco, ¿no? Sobre todo cuando estamos pendientes de estas guerras. Y pidió la ONU que jamás libera a los rehenes, pero también que Israel deje la ocupación ilegal. ¿Ustedes sobre este punto qué No, piensan? ¿Cuál es su posición? no, sobre este punto son los hechos.
En 2005, Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza. No estamos allá desde casi 20 años. Entonces, no es una ocupación y ellos, los palestinos en Gaza, tuvieron 20 años para hacer de Gaza un Singapur, para invertir en el futuro de la población allá. Y en vez de esto, Hamas tomó el poder y invirtió no en el futuro de Gaza, sino en maneras de matar judíos. Y ahora estamos viendo la resultado de esta cosa. Y decir sobre un masacre de 1.400, no usted, la ONU, decir sobre 1.400 civiles masacrados que no empezó allá, perdón, es un tipo de justificación que no estoy aceptando. Usted dice, hace 20 años Israel devolvió la franja de Gaza. Ellos han tenido la oportunidad de hacer un Singapur. Usted dice, las condiciones en las que viven los gazatíes no creo, embajador, que den para hacer un Singapur. Tenemos un bloqueo que es muy grande, un territorio que no es muy grande tampoco, y una población que requiere el permiso de Israel para salir y para entrar. ¿Usted cree que las condiciones bajo las que vive Gaza, independientemente que tengan cierto tipo de autonomía, son suficientes para que un niño que nazca en Gaza tenga la posibilidad de surgir? Bueno, primero hay que recordar, uno habla de bloqueo, la Franja de Gaza tiene una frontera con Egipcio. No, Israel no tiene las únicas fronteras con Gaza, esto es primero. Pero tienen Y la mayoría. después, Solamente hay una sí, con Egipto, la mayoría la tiene Israel. sí, pero hay otra también. No es una responsabilidad solo de Israel. Y segunda cosa, mira, es una tragedia lo que pasó en Gaza. No estoy diciendo que todo allá es perfecto, pero tomó el poder una organización terrorista, Hamas, financiado por Irán, y ellos invirtieron en lo que estamos viendo hoy, en cohetes, en túneles, en armamentos, en misiles. Esto no lo hemos hecho nosotros, con todo respeto, no se puede poner la responsabilidad por esta organización terrorista que está por 15 años allá en Gaza a Israel. Eh, Nosotros salimos con toda la intención de crear un futuro, una relación diferente con los palestinos. Y lo que pasó allá es una tragedia también para la paz, porque los israelíes, ¿qué piensan? Mira qué pasa. No es importante si tenemos asentamientos, si estamos en el territorio o no. Si no estamos, se vuelve peor. Ellos no, ¿me entendés? Entonces, me parece una tragedia, pero también me parece que para lograr un diferente futuro para los israelíes y también para los palestinos, es obvio a todos ahora en la región que hay que destruir las capacidades estos de Hamas. ¿Hasta dónde va a llegar Israel, embajador? Y se lo pregunto porque la zona norte está evacuando hacia el sur, los ataques continúan, basado en las cifras de la Secretaría de Sanidad, esto sigue creciendo día a día, la cantidad de niños es casi la mitad de la totalidad de los muertos. ¿Hasta dónde va a llegar Israel? ¿Hasta dónde piensa parar? ¿Va o existe la posibilidad de que la franja de Gaza quede otra vez en manos israelíes? No, nosotros no tenemos ninguna intención ni queremos quedarnos en la franja de Gaza. Otra vez salimos de allá no para volver, pero obviamente que cuando tenemos estos 240 rehenes todavía en las manos de Hamas, Hamas sigue lanzando cohetes cada día a ciudades israelíes y vamos a parar esto y vamos a liberar a nuestros rehenes como objetivos. Y no Y vamos a parar después, y no vamos a parar hasta que logramos estos objetivos. Mientras estamos abriendo las ventanas humanitarias, estamos haciendo todo para sacar a los civiles de casa de las zonas de guerra. Esto estamos haciendo junto con la comunidad internacional, junto en la frontera de Egipcio, obviamente. embajador, usted habla de la entrada de ayuda humanitaria que también hace parte del derecho internacional humanitario, pero realmente no está entrando toda la ayuda que se necesita en Gaza, no está entrando combustible que es básico para el funcionamiento, por ejemplo, de hospitales. Estaba leyendo el dato que 18 de 35 hospitales están out, están fuera de funcionamiento, entre ellos por la falta de combustible. Entonces me pregunto, en cuanto al derecho internacional humanitario que también garantiza la entrada de ayuda humanitaria, ¿cuál es la posición de Israel? ¿Son conscientes de ello?
Sí, según el derecho internacional de guerra, Israel no tiene que pasar ayuda humanitaria a sus enemigos. No, no Sí se pasar, pero tiene que permitir la entrada. permitir. Y la entrada está, ni es nuestra frontera, la entrada está desde la frontera de Egipto y entraron cientos de camiones. Ahora, con el combustible, jamás tiene reservas de millones de litros de combustible, los está usando y es el gobernador de Gaza, jamás, ¿verdad? Él decida qué hacer con este combustible y decida usarlo para lanzar cohetes hacia Israel. Entonces, esta decisión de ellos. Y también hay que decir, desde hace un mes, los hospitales en Gaza dicen, tenemos solo un día más de combustible y todavía tienen un mes después, porque jamás seguramente tiene que dar esto también a ellos. Entonces, esta es la situación ahora, de punto de vista Embajador, combustible. este es un conflicto muy tremendo. Es un conflicto de décadas, como se lo digo a usted. No comenzó el 7 de octubre, Sí. como también se lo dije. Y como decía una historiadora aquí colombiana que yo admiro mucho, que se llama Diana Uribe, ninguna parte entre israelíes y palestinos tiene el monopolio del dolor. Ustedes han sufrido muchísimo en la historia, nosotros fuimos y todavía ustedes, sus abuelos cuentan historias del holocausto, algo que nunca debió ocurrir, pero también en este lado se está sufriendo, ¿no? Los palestinos están sufriendo. Y ahora quiero saber, ustedes, ¿qué aspiran con esto? Es decir, ustedes son conscientes también del sufrimiento del otro lado y que lo que está sucediendo hoy puede engendrar más odio en las generaciones que vienen, que no destruyendo jamás ni cada uno de sus combatientes, esto se va a poder eliminar. Mira, en Israel estamos tratando de lograr la paz. Y no solo en palabras, sino en hechos. Nosotros hemos logrado la paz en los últimos años. Los acuerdos de Abraham con los países del Golfo, Bahrein, United Arab Emirates, Marruecos. Y sí estamos viendo cuando Hamas atacó a Israel, ataques masivas, empezó en los años 90, en el proceso Oslo, el proceso que creó la autoridad palestina para tratar de llegar a la paz. Después, en los años de 2000 del Camp David, también durante esta negociación para la paz con Clinton y Arafat y Barak, cientos de israelíes murieron en las manos de Hamas, los suicidas, buses explotando, todo esto. Y ahora, ¿por qué atacó Hamas el 7 de octubre? Porque estamos también en una época de negociaciones, de conversaciones con Arabia Saudita. Entonces, el, el círculo de la paz está ampliando. Israel es un actor más positivo, más central en la región como nunca. Y Ujú. esto es un proceso excelente. Pero también hay que entender que jamás es como ISIS, no se puede negociar ni llegar a un acuerdo. Ellos hicieron este masacre horrible, el peor masacre de judíos en un día desde el Holocausto. Así es. Y dicen, los jefes de ellos hace unos días están diciendo a los medios árabes, sí, estamos orgullosos de este masacre, vamos a hacer otro masacre. Entonces, con este tipo de gente hay que entender que sin destruir la capacidad de ellos, otra vez financiados por Irán, no se puede lograr a la paz. No se puede vivir así. Y ¿sabes quién lo dijo tal vez mejor acá en la región? El presidente Bukele, el presidente de El Salvador, un día después del masacre, él tuiteó lo siguiente: yo, salvadoreño de ascendencia palestina, así dijo él, estoy diciendo que para llegar a la paz jamás tiene que desaparecer y cualquiera que apoya la causa palestina no tiene que apoyar estos animales salvajes. Él está diciendo esto. Y cómo que tuvieron ellos que luchar las maras para que la gente buena puede vivir, así se debe hacer con Hamas. Ese Ujú. dice un líder bastante popular acá en la región, salvadoreño, ascendencia palestina. Y estoy en acuerdo, no se puede solo pedir la paz, hay que actuar. Y nosotros estamos Ujú. actuando una guerra que no empezamos y me parece que sí va a ser una realidad mejor en la región. Sí.
Bueno, es complicado, embajador, porque como le decía, aunque ustedes eliminen a cada uno de los combatientes de Hamas, la Así causa es. sigue ahí. Eso hay que solucionarlo, embajador, porque si no, no va a haber salida, aunque ustedes eliminen a toda la población en Gaza. Simplemente para finalizar, si usted tuviera a un palestino de frente, ¿qué le diría, embajador? Mira, nadie en Israel está feliz estos días. Nosotros estamos en un shock. Israel es un país pequeño y cualquier persona en Israel, yo incluso conoce a alguien que murió, que está herido, que está en el ejército ahora. Mi propia familia están escondidos cada día por las alarmas, por los cohetes de Hamas. Pero otra vez, para construir un futuro mejor para la región, para nosotros, hay que creer en la paz, hay que apoyar los que quieren la paz y luchar contra los que no quieren, que quieren solo la muerte. Bueno, pues es la posición de Israel sobre este conflicto que se está viviendo entre Israel y la Franja de Gaza. Gracias, embajador, por estar conmigo. Gracias a usted. Gracias. Chao.